Bien amigos, en este video vamos a estar programando un sencillo CRUD con Django REST Framework. Aquí en mi canal había subido con anterioridad un video donde podemos crear una API con REST Framework. Sin embargo, aquí estamos utilizando Model View Set, una clase que es un poco más estándar, donde podemos crear una API sumamente rápido, pero ciertas configuraciones quedan como a cargo del propio Django REST Framework. Sin embargo, con API View, que es otra clase para facilitarnos la creación de APIs con Django, vamos a poder configurar un poco más en detalle. Entonces, pueden ver este video si tal vez gustan de crear una API súper rápida, o el video actual con API View para poder crear algo un poco más personalizado con el get, con el post, con el patch, con delete, ¿sí? Entonces, para este video vamos a estar utilizando aquí Visual Studio Code, vamos a estar trabajando también con una base de datos Postgres. Al final, cuando ya ejecutemos todo el proyecto, inicialmente vamos a estar trabajando con SQLite, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo algunos pasos que vamos a ir siguiendo para entender por completo todo lo que vamos a ir realizando. Entonces vamos a hacer algunas instalaciones, vamos a crear el proyecto, vamos a crear una aplicación. Recordemos que obviamente el proyecto es todo lo que engloba las aplicaciones dentro de un proyecto Django, y asimismo vamos a crear un modelo personaje al cual le vamos a asignar distintos campos para ir almacenando valores, datos. Entonces también vamos a configurar un serializador, vamos a comenzar ya a hacer también el CRUD correspondiente y las pruebas con Postman, ¿sí? Incluso ya voy a ver aquí si ya lo tengo abierto Postman. Entonces vamos a ir empezando. Lo primero, vamos aquí a crear una nueva carpeta donde voy a guardar todo lo que voy a realizar. Va a ser un CRUD con Django REST Framework, ¿sí? Y ahora sí voy a dar un Enter. Aquí dentro, pues voy a realizar todas las configuraciones que tengo que hacer para trabajar con un entorno virtual. Este paso ustedes lo pueden obviar si ya tienen un entorno de trabajo definido, ¿sí? Entonces yo simplemente voy a abrir aquí una nueva terminal y voy a colocar aquí code, punto. Con ello se va a ejecutar el Visual Studio Code en la ruta que estoy actualmente. Entonces, ahora sí, empecemos aquí en el Visual Studio Code. Vamos a abrir una terminal, vamos a realizar la instalación de un entorno virtual, ¿no? Como habíamos visto en un video anterior, podemos utilizar Python, "-m", virtualenv y el nombre de nuestro entorno virtual. Damos un enter y ya comienza a configurarse, ¿sí? Esperemos unos segundos. Una vez configurado el entorno, pues tenemos que activarlo. Para ello, simplemente ingresamos aquí. Bueno, pueden hacer un dire para que vean que se creó aquí la carpeta. Obviamente ya la tenemos acá también. Simplemente ingresan a la parte de virtualenv scripts y aquí van a tener un archivo que se llama activate. Dan un enter y como pueden ver ya está activo el entorno virtual, ¿sí? Vamos aquí a hacer un cls. Si hacemos un pip list, pueden ver que dentro no debo de tener ningún tipo de librería todavía, ¿sí? Bueno, a menos del pip básico. Vamos a ejecutar esto rápidamente para que no nos esté dando este mensaje. Damos un enter y actualizamos lo que es el pip. Esperamos unos segundos, se comienza a actualizar. Una vez instalado, ahora sí ya podemos comenzar con lo nuestro. Entonces, lo primero, tenemos que realizar la instalación de Django, ¿no? No tenemos nada todavía, entonces hacemos un pip install Django, ¿sí? Damos un enter y esperamos a que se descarguen todos los paquetes. Listo, ya una vez instalado Django, hacemos un pip list para ver qué versión tenemos. Y aquí está Django en su versión 5.0.1. Lo siguiente ya sería comenzar a crear nuestro proyecto con el comando Django-admin espacio start project y el nombre que le vamos a asignar. En este caso vamos a colocarle superhéroes-project. Damos un enter y esperemos, como podemos observar acá, a que se vaya creando cada uno de los archivos. Entonces ya tenemos todo esto. Si nosotros hacemos básicamente aquí un cd, el nombre del proyecto para ingresar a la carpeta, que sería superhéroe, aquí, aquí hacemos un dir, ya vemos que tenemos el manage.py. Entonces ya podemos utilizar python manage.py run server para ejecutar todo el proyecto y ver que está correctamente configurado. Damos aquí un control clic sobre esta ruta y ya tenemos el proyecto ejecutándose con Django 5. Entonces, ahora lo que nos compete es realizar las instalaciones correspondientes a REST Framework. Aquí tenemos la página oficial de Django REST Framework, donde tenemos aquí algunos pasos. Bueno, aquí están todos los requerimientos, aquí está la instalación,
Entonces, vamos a realizar estos pasos, ¿no? Pip install Django REST Framework. Bueno, lo hubiéramos podido digitar, pero esto es un poco más rápido. Esperamos a que se descargue y listo, se acaba de descargar. Lo siguiente es simplemente añadir Django REST Framework a la variable de install apps en nuestros settings. Entonces, en su proyecto que se acaba de crear, tienen que dirigirse al archivo settings, ¿sí? Y aquí hay una variable que se llama installed apps y aquí simplemente tienen que pegar el REST Framework, ¿sí? Entonces, ahora con REST Framework configurado, entonces ya podríamos empezar a trabajar. Aquí hay algunas opciones que ustedes pueden ir leyendo, justamente los serializadores que vamos a ir trabajando para más adelante en el proyecto, ¿sí? Entonces, ahora sí, si nosotros volvemos a hacer un Python manage.py run server, no deberíamos tener ningún tipo de conflicto, ¿sí? Aquí tenemos el proyecto, recargamos y no hay ningún error. Lo único que todavía no ejecutamos, lo que son las migraciones, entonces vamos a ejecutarlas de una vez para que se vayan creando los modelos básicos de autenticación, de autorización. ¿Cómo se ejecutan? Pues con Python manage.py. Bueno, primero, si es que hacen algún cambio adicional, pueden utilizar Python manage.py main migration. De momento no tenemos nada, pero ya para migrar esto a los modelos a tablas de base de datos, ahí sí utilizamos Python manage.py migrate. Entonces, con ello, recién se crean las tablas en nuestra base de datos. Como recién tenemos configurado aquí la base de datos por defecto que viene en Django, que es un SQLite, podemos verla aquí, SQLite con cada una de las tablas. Todo debe estar totalmente vacío. Como pueden ver que está vacío, pues porque en out user todavía no tenemos nada, ¿sí? Luego vamos a crear un usuario para poder administrar alguna tabla, justamente los modelos que vamos a ir creando. Entonces, vamos aquí a nuestro archivo. Ya hicimos las instalaciones previas, ya creamos el proyecto. Y ahora sí, vamos al siguiente paso, que sería crear una nueva aplicación, la cual le vamos a llamar mantenimientos. Entonces, aquí, bueno, no importa la posición aquí, sino más bien acá en el CMD, en la terminal, aquí deberíamos colocar ya el comando python manage.py start up y el nombre que queremos darle a la aplicación. Entonces, mantenimientos, bueno, aquí escribí un poco mal, mantenimientos. Doy un enter y ya debería comenzar a crearse acá mi nueva aplicación con todos sus archivos, el models, el test, el views, para poder ir trabajando, ¿sí? Entonces voy a hacer un CLS y posterior a ello ya puedo empezar a trabajar en, bueno, para no olvidar más adelante, pues también debemos configurar aquí en el settings, justamente debajo de REST Framework, ya debemos colocar la aplicación correspondiente que acabamos de crear, que se llama mantenimientos. Esto es obligatorio para que Django la pueda reconocer como una aplicación, ¿sí? Mantenimientos. Voy a dejarle una coma, no es obligatorio, pero lo voy a dejar. Entonces, ahora sí, vamos a irnos aquí a la carpeta de mantenimientos y vamos a crear un modelo. Aquí en el archivo models, vamos aquí a ir creando, por ejemplo, el modelo personaje. Entonces, vamos aquí a crear la clase que se llame personaje, ¿sí? Entonces, aquí vamos a decirle que esto ya viene automáticamente importado models, que es lo que vamos a usar aquí, models.model. Con ello le vamos a decir que esta clase va a ser un modelo de, bueno, una tabla de nuestra base de datos. Entonces, tenemos que configurar todo lo que son los campos con los que vamos a trabajar. En este caso, nombre, que sería de models.charField. Y aquí vamos a colocarle que sea de un max length de, puede ser un 25. Asimismo, vamos a colocarle una descripción. Vamos a colocarle un models. Bueno, esto puede ser un poco más extenso. Entonces, text field. Y asimismo, vamos a trabajar con categoría. Entonces, vamos a hacer una lista de categoría. Ustedes pueden, cierto, ustedes pueden aquí trabajar con el modelo que ustedes gusten. Entonces no es necesario que sigan el video en esta parte, ya que lo pueden configurar a su necesidad. Aquí vamos a pasarle una lista de valores, las cuales va a ser, por ejemplo, vamos aquí a decirle que puede ser un superhéroe, un super, vamos a colocar todo junto, superhéroe. Vamos a decirle que esto, el segundo valor, igualmente sea superhéroe, para no perder mucho tiempo. Asimismo, podemos pasarle otra línea de estas de aquí, otro registro, que sería, por ejemplo, otro ítem que sea villano, ¿sí? Entonces, solamente dos para no hacer muy largo el video. Y ahora sí, en un campo que se llame categoría, le vamos a decir models.char
field, vamos a decir aquí, por cualquier situación, vamos a decirle que igualmente sea un max len, si es que llegamos a cambiar más adelante, pero aquí sí le vamos a pasar choices, ¿sí? Entonces vamos a decirle aquí choices, que esto sea igual a lo que hemos creado acá arriba, que sería categorías, en plural, y acá abajo en singular. Entonces ya tenemos un campo más. Ahora sí vamos a ver algo como algún tipo de habilidad que puede tener un héroe, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a colocar aquí habilidades y en habilidades podemos hacer lo mismo, una lista ya de valores precargados en donde le podemos decir algunos valores. Por ejemplo, aquí podría ser fuerza. Vamos a configurar esto. Podría ser alguna habilidad de fuego. La verdad que no recuerdo en este momento muchas habilidades, muchos héroes. Entonces, como les menciono, ustedes pueden cambiar esto de acuerdo a lo que ustedes gusten. Puede ser que pueda volar y N habilidades adicionales. Ya ustedes pueden hacerlo como necesiten. Entonces aquí sí le vamos a colocar habilidad y le vamos a decir, bueno, aquí habilidad en singular, igual models, igualmente de tipo Charfield, y le vamos a pasar lo mismo que tenemos acá arriba, solamente que aquí va a cambiar habilidades. Un último campo podemos pasarle, que sería, por ejemplo, si está activo. Entonces, esto sería un models.boolean file y le podemos decir que por default esto sea igual a true. Entonces, todos los personajes deberían siempre estar activos al crearse. Listo. Entonces, si todo esto está bien, podríamos ya administrar este modelo desde el admin. Entonces, vamos aquí al archivo admin y le vamos aquí a decir que arroba, admin punto register y le vamos a pasar aquí el modelo, que sería personaje. Entonces, vamos a ver si aquí nos funciona el bueno, la importación que hace Visual Studio Code. Sí, la hace automáticamente. Vamos a borrar esto porque no es necesario. Y ahora sí creemos aquí la clase que sería personaje admin. Entonces le vamos a decir aquí que esto sea una configuración de tipo admin.modeladmin. Y acá abajo le podemos pasar, qué sé yo, quizás la lista de qué quiero que despliegue con un list display. Entonces aquí le debería pasar la lista de valores. ¿Y cuáles son esos valores? Pues simplemente lo que tengo aquí en el modelo. Por ejemplo, el nombre. ¿Sí? Quisiera que vea el nombre. Esto puede ser súper largo. Entonces por eso aquí nos da la opción para nosotros poder escoger qué campos queremos que se visualicen en el admin. Entonces ya vamos a ver en un momento la administración que se puede realizar, ¿no? Bueno, si vienen del mundo de Django directamente, ya sabrán a qué me refiero, pero igualmente lo vamos a poder verificar. Aquí nosotros vamos a administrar esto desde el propio administrador de Django y para ello necesitamos crear un usuario, ya que nosotros vamos a ingresar a la página, en este caso, slash admin, y aquí nos va a pedir una clave, un usuario, ¿no? Bueno, aquí tengo caído el server, entonces mejor que esté así porque necesito ejecutar el comando python manage.py create super user. Doy un enter y me va a sugerir un usuario, un nuevo nombre del canal que sería dev guardian y un correo. Aquí pueden colocar cualquier correo y la contraseña también, algo básico del 1 al 6 y acá también repiten la contraseña. Le dicen que sí y ya pueden tener un usuario con el cual loguearse. Entonces, no olvidemos aquí encender el servidor, un python manage.py run server, para poder acceder a la administración. Entonces, aquí si recargo, ya me debería pedir esto, un usuario. Entonces, aquí le vamos a colocar dev guardian y la contraseña del 1 al 6. Damos un enter y ya podemos ingresar. ¿Sí? Entonces, aquí justamente tenemos en mantenimientos, que es nuestra aplicación, tenemos el modelo personajes. Entonces, aquí estamos teniendo un pequeño error. ¿Sí? Como podemos observar aquí, nosotros no tenemos todavía la ejecución de las migraciones. Por eso me dice aquí este error. Entonces, ¿cómo se soluciona? Aquí en consola debo ejecutar Python manage.py make migration. ¿Sí? Doy un enter. Como pueden ver aquí, se creó la migración del modelo personaje que me faltaba. Y ahora sí ejecuto Python manage.py migrate. Doy un enter y debería todo ejecutarse correctamente. Ya está ejecutado. Ahora sí, volvamos a correr el servidor.
Listo, me vuelvo acá a la página, simplemente la recargo y ya tengo aquí personajes. Ahora sí, añadamos uno, por ejemplo, Spider-Man, una descripción, no importa los datos, la categoría, si es un superhéroe, y la habilidad, bueno, aquí pongámosle fuerza. Bueno, bueno, volar no lo hace, pero pongámosle fuerza de momento. ¿Sí? Hagamos un save y ya tengo aquí mi primer superhéroe administrado desde Django. Ahora, vamos a administrar todo este modelo a través de varios endpoints para poder trabajarlo con los métodos get, post, patch y delete. ¿Sí? Entonces, vamos a ver toda esa parte. Listo, entonces aquí vamos viendo si avanzamos. Obviamente ya creamos esta parte de aquí y también creamos el modelo personaje, ya lo tenemos. Ahora, avancemos un poco a la parte ya que nos corresponde de Django REST Framework, donde entra en juego ya un serializador. ¿Y qué es básicamente un serializador? Pues es una clase que nos provee Django REST Framework para facilitarnos la serialización de objetos. Entonces, ¿qué hace esto? Pues convierte todo lo que es un objeto de Python a JSON y asimismo este proceso sería cuando enviamos data a un endpoint para que lo consuma el frontend. Y asimismo, cuando el frontend envía información, el serializador se encarga de convertir esa data en un registro, en una estructura legible, ¿sí? De acuerdo a lo que tenemos en Python, que sería básicamente convertir un JSON a un objeto de tipo personaje. Si no se entendió claramente, vamos a hacer el ejemplo para ir conociendo un poco más acerca de esto, ¿no? Entonces, vamos aquí a serializador a crearlo. Vamos a cerrar un poquito esto para que no se vea tan extendido y se pueda ver de mejor forma. El settings ya no lo vamos a utilizar y el admin tampoco, entonces cerremos. Aquí en mantenimientos vamos a crear una nueva carpeta, un nuevo folder, el cual le vamos a llamar API. Dentro de API necesitamos crear tres archivos. El primero de ellos va a ser el serializer, serializers.py. Si ustedes quieren ver un poco más, pueden verificar aquí en la documentación. Está todo acerca de los serializers, ¿sí? Cómo pueden trabajarlos. Aquí vamos a ver algo un poco básico, pero que les va a ayudar a entender un poco qué es lo que realizan. Entonces, vamos aquí a trabajar en el serializer y debemos importar algo que va a ser muy útil como, vamos a hacerlo aquí from REST Framework, import el serializer. Entonces aquí vamos a hacer un poco la conversión. Para ello vamos a crear una clase que se llame personaje serializer. Entonces, aquí debemos colocar el tipo de serializer que se va a utilizar. En este caso, model serializer. Model serializer lo que va a hacer es darnos ya directamente una representación directa del modelo que nosotros le indiquemos. Entonces, aquí debemos configurar un class meta y realizar las indicaciones correspondientes, como por ejemplo el model, que va a ser igual al modelo personaje que vamos a trabajar. Personaje. Entonces vamos a ver si lo importa nuevamente el Visual Studio Code. ¿Sí? Aquí realiza la importación. Borrémosle esta parte para que no se haga tan extenso. Y también indiquémosle aquí con qué campos vamos a estar trabajando. Perdón, se autocompletó los fields que serían, vamos a trabajar con todos de momento. Aquí le podemos indicar solamente los campos con los que deseamos trabajar sin ningún tipo de problema. También podemos hacer otras configuraciones, por ejemplo, enviar aquí un React Only Fields en donde indiquemos qué campos al momento de hacer las conversiones son solamente de lectura, otros que van a ser de lectura y escritura, y nos va a permitir también hacer ese tipo de validaciones. Entonces, esto de aquí básicamente funciona también como un validador, el cual va a tomar todo lo que tenga configurado nuestro modelo. Por ejemplo, va a validar que no supere los 25 caracteres este campo, asimismo que no sea nulos en caso de que tenga ese tipo de restricción. Es bastante útil todo lo que son los serializadores. Entonces, ya teniendo el serializador, ahora sí pasemos a aquí el documento, comentar que ya tenemos el serializador creado y el siguiente paso sería ya empezar a hacer el CRUD. Empecemos con el create. Entonces, para ello, vamos aquí a crear un nuevo archivo que le vamos a llamar, por ejemplo, puede ser el views, las vistas, y le vamos a dar un enter. Aquí ya tenemos nuestro archivito views, el cual vamos a ir configurando, ¿no? Vamos a ir añadiendo todo el código, que sería básicamente hacer el create, correspondería al método post, ¿no es cierto? Entonces, empecemos, ¿no? Aquí vamos a importar las librerías correspondientes, los paquetes de REST Framework. Vamos a necesitar
obviamente, como vamos a trabajar con API View, entonces necesitamos aquí hacer la importación de views, eh, import, y aquí sería API View. Asimismo, vamos a necesitar para todo lo que son las respuestas, vamos a necesitar asimismo de REST-Framework.response, importemos el response. También necesitamos de REST Framework importar lo que es el status para la respuesta. Entonces, REST Framework import status. Lo bueno que esto ya nos va a servir para todo lo que vamos a ir haciendo en el proyecto. Entonces, empecemos aquí a crear la clase que sería personaje y podemos colocarle API View para identificar que es de este contexto. Entonces, aquí vamos a indicarle que vamos a trabajar con API View. Ahora sí, vamos a crear el método que sería el post. ¿Sí? Entonces, aquí debemos pasarle, obviamente, el self y el request. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí los dos parámetros que vamos a ir utilizando, bueno, sobre todo el request, ¿no es cierto? Dentro del post vamos a hacer el guardado, entonces nos puede llegar a generar un error. Vamos a trabajar con el bloque tree y el bloque exec. ¿Sí? Entonces, es algo básico, el exec de section as y para poder hacer, por ejemplo, un print del error. ¿Sí? Puede generar esto algún error. Entonces queremos visualizarlo. Y ahora sí, en la parte del try, vamos aquí a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a necesitar para guardar es obviamente la información. Y la información nos va a llegar en cierta estructura y esa estructura debe ser validada y confirmada. ¿Y quién lo va a realizar? Pues el serializador que ya hemos creado. ¿Sí? Entonces aquí vamos a crear una variable serializer, la cual va a ser igual a personaje serializer, si no me equivoco en la escritura. Y a esta, bueno, primero debemos importarlo, obviamente. Aquí ya lo tenemos en la parte superior, personaje serializer. Y aquí debemos pasarle la información. ¿Cómo se la pasamos? A través de data. Siempre se va a llamar data. Entonces aquí le vamos a decir que esto va a ser igual al request que estamos aquí recibiendo en la petición y que sea bueno, que sea la parte de la información, que sería data. Entonces, si esto de aquí cumple con todos los parámetros, con todos los requisitos, pues lo vamos a ir evaluando acá. ¿Cómo? Pues aplicando un if de serializer punto sería isValid. Es el método que nos permite comprobar que todo ha sido validado, ¿no? Que se están cumpliendo en la estructura con esta de aquí que tenemos, que sería personaje. ¿Sí? Entonces, para poder continuar debería ser válido y recién allí, en ese momento, podríamos utilizar el serializer.save. Con ello ya se guardaría en nuestra base de datos y podríamos generar aquí ya un response. Entonces aquí podríamos utilizar un return response, ¿sí? Justamente es el que hemos importado, y aquí le podríamos pasar ya un mensaje. ¿Sí? Vamos aquí a pasarle un diccionario, podemos colocar aquí mensaje para que el frontend pueda utilizar ese dato, lo pueda seleccionar y mostrarlo quizás en alguna ventana. Aquí le podemos pasar que datos creados y asimismo, algo importante que siempre tenemos que pasar en todo lo que es los response, obviamente es un código. Entonces ese código va a ser igual a status, status nuevamente, que sería lo que importamos. Y aquí sí le pasamos un estado o un código HTTP, que sería, bueno, usualmente se coloca el 201 create, indicándole al frontend, en este caso, que todo ha sido correctamente creado. Y si quizás obtuvimos un error, pues ese error obviamente aquí lo controlamos en consola, pero también el frontend tiene que conocer qué sucedió. Entonces aquí nosotros podemos crear una variable que guarde todo esto o pasarle directamente aquí lo que está pasando. Y muchas veces esto no es tan recomendable porque esto puede extenderse demasiado. Entonces, lo ideal es trabajarlo de una manera un poco más específica, más controlada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y el HTTP, pues aquí va a cambiar. Podemos enviar un código quizás 400, dependiendo de lo que controlemos en la sección. ¿Sí? Entonces, vamos aquí a colocarle un 400 de momento. Debo configurar las URLs para poder probarlo. Entonces, esta partecita de aquí el create está creado, pero no está las URLs. Estas URLs las creamos aquí mismo. Podemos crear un archivo que se llame urls.py y en urls.py ya podemos ir definiendo
lo que vamos a ir necesitando. Por ejemplo, aquí vamos a importar Django.urls, lo que vamos a necesitar, ¿sí? Y aquí debemos importar path, ¿sí? Que es lo que nos va a ir ayudando. Aquí vamos a crear una variable que se llame URL patterns, ¿sí? Como pueden ver aquí en el autocompletado, ya nos da una especie de estructura básica con la que ya podemos decirle que aquí vamos a crear un nuevo path. Entonces el path sería personaje, que es lo que vamos a crear, perso, personajes, ¿sí? Podemos dejarlo con slash, sin slash, ya eso es de acuerdo a las convenciones que estemos siguiendo. Y aquí ya necesitamos nuestra vista, que es la que hemos creado aquí, ¿sí? Entonces, necesitamos este archivo, colocarlo acá en el import, ¿sí? Vamos a colocarlo aquí para que el Visual Studio nos haga la importación. Como podemos observar aquí, ya la hace. Y ya tenemos personaje API View. Obviamente, esto de aquí no estamos definiendo vistas en base a funciones, sino las vistas como clases. Entonces, aquí debemos colocar as view, ¿sí? Entonces, con ello ya le estamos definiendo y que funcione y responda de esa manera. Aquí vamos a pasarle un name, que esto de aquí es bastante útil quizás en las pruebas unitarias que realicemos en nuestra aplicación, ya que podemos en las pruebas pasarle este nombre y ubicar todo nuestro endpoint, ¿sí? Todo lo que es el path. Es bastante útil, quizás hagamos videos más adelante sobre pruebas unitarias en Django REST Framework. Entonces vamos aquí continuando. Ahora ya tengo en mi archivo URLs de la aplicación mantenimientos, pero necesito tener este archivo también configurado en las URLs de mi proyecto principal, que sería este archivo de acá. Entonces, como pueden ver aquí, yo puedo acceder a la ruta admin porque esto está configurado. Y asimismo necesito tener mi archivo aquí en esta posición. Entonces voy a decirle aquí cuál es el archivo. Entonces vamos a pasarle aquí un nombre. Podríamos ponerle aquí API de mantenimientos. Bien, aquí vamos a pasarle ahora el include, ¿sí? Esto de aquí se importa aquí de Django URLs. Y dentro de esta parte vamos a pasarle la ruta de nuestro archivo. Bueno, más que la ruta sería aquí mantenimientos, que sería el nombre del módulo, mantenimientos, o bueno, la aplicación y estaría dentro de la carpeta api.urls. Entonces, ¿cómo sabemos que esto está correcto? Pues si damos un control clic sobre el archivo, debería abrirse sin ningún problema, ¿sí? Entonces, ahora sí, ya tenemos configurada la primera ruta, que sería un post, como podemos observar acá en nuestra vista, un post hacia toda la ruta que hemos configurado. Entonces, vamos a nuestro postman. Aquí vamos a hacer un post. Vamos a decirle que sería a la ruta, bueno, aquí tenemos que ir cambiando, API mantenimientos, ¿sí? Y sería la ruta o el nombre, sería personajes. No olvidemos los slash, que pueden ser bastante causa de errores. Aquí vamos a encender el servidor, python manage.py un server para que pueda estar ejecutándose. Y aquí no olvidemos, en el body vamos a pasar un route de tipo JSON, la configuración de nuestro personaje. Entonces aquí sí debemos conocer la estructura, ¿no? Lo que necesita es un nombre. Vamos aquí a encerrar esto entre comillas y pasarle el dato del nombre. Aquí podemos ponerle eh, Iron Man, ¿sí? Una coma y ir creando toda la estructura. Y listo, aquí ya podríamos pasarlo. No coloco activo ya que por default se coloca en true. Entonces simplemente ya podría hacer un send a esto y vamos a ver qué sucede. Me arroja un mensaje de datos creados con un 201, ¿sí? Entonces ese sería un post bastante básico. Entonces pasemos a los siguientes, ¿sí? Entonces nos vamos aquí a nuestra vista y vamos a crear ahora otro método que sería el de obtener todos los personajes. Entonces definamos aquí el get que tendría igualmente un self y también tendría aquí un request. Entonces vamos aquí a copiar, bueno, copiamos toda esta parte para hacerlo un poco más rápido e ir borrando un poco lo que no necesitemos. Entonces el try, obviamente necesitamos, la excepción está siendo controlada también. Lo que sí vamos a cambiar aquí ahora es que necesitamos obtener primero toda la información de la base de datos. Entonces necesitamos una lista de los personajes. Personajes va a ser igual a personaje, si vamos directamente a trabajar sobre el modelo y debemos importarlo. Entonces ya lo tenemos acá arriba.
personaje. Y ahora sí podemos interactuar a través de este modelo con, por ejemplo, el objects. Vamos a utilizar el filter para establecer el campo active, ¿sí? Debería mostrarnos todos los personajes cuyo campo active sea igual a true, ¿sí? De momento nos va a mostrar todos porque se están guardando de esa manera, pero nos podría funcionar en el delete. Vamos aquí ahora sí a decirle a nuestro serializador que obviamente la data ya no la vamos a pasar de esta forma, sino que le vamos a pasar una lista de personajes. Al momento que le pasamos una lista de personajes, le debemos también indicar que serían varios, ¿no? Entonces, ¿cómo lo indicamos? Pues con el many igual a true. Ahora sí, nosotros tenemos un serializador que no necesita ser validado de momento. Simplemente deberíamos hacer un return de todos esos objetos aquí en el response. Entonces, cambiemos esta información de aquí. Ya no necesitamos este diccionario, sino simplemente pasar la data, que esa data se encuentra en serializers.data. Entonces, allí ya tenemos información y aquí pues obviamente ya no estamos creando, sino simplemente ejecutando algo y eso podría ser un OK con el código 200. ¿Sí? Entonces, guardemos esto, esperemos a que se recargue y necesitamos aquí ahora sí irnos aquí a hacer la prueba. Entonces, vamos aquí a cambiar esto, ya no vamos a pasar data, sino que vamos a enviar eso vacío y simplemente le vamos a decir que sea de tipo get. Vamos aquí a enviar esto y como pueden ver aquí me dice que no se puede resolver el campo active. Bien, esto sucede porque usualmente creamos modelos en inglés y en el modelo esto está en español. Entonces me confundí un poco, mil disculpas. Vamos aquí a nuestra vista y le vamos a decir aquí que el campo no es active, sino es activo. Entonces recarguemos y volvemos a probar acá. Como pueden observar, ¿sí? Aquí tenemos ya un código 200 y tenemos los dos registros de nuestra base de datos. Esos registros los podemos comprobar aquí. Bueno, en el admin o también los podemos ver aquí en nuestra base de datos. Deberíamos tenerla aquí, db SQLite y por aquí deberíamos tener mantenimientos, personajes. Aquí están. Esto es con lo que estamos trabajando. ¿Sí? Entonces vamos a ir avanzando ahora con, nos faltaría el patch. Algo súper básico, igualmente podemos copiar el nombre de la clase para irla configurando a nuestro gusto. Acá podemos crear otra clase, la cual le podemos decir personaje detail API View y aquí sí ir creando las definiciones de los métodos. Nos correspondería hacer, por ejemplo, un def patch, asimismo que trabaje con el self, un request, ¿sí? Y también necesitaríamos para poder editar un personaje, obviamente necesitamos saber cuál es ese personaje. Entonces pidamos o solicitemos aquí una clave, un ID. Entonces vamos a hacer esto, un enter. Aquí podemos utilizar lo mismo, ¿no? El bloque tree y el bloque set para controlar y verificar qué error está sucediendo. Entonces aquí nosotros lo que ya podemos realizar es buscar primero el objeto con el que vamos a trabajar y este justamente es el campo que nos va a ayudar a realizar ese proceso. Entonces aquí ya no sería una lista de personajes, sino simplemente un personaje. Y ese personaje, ¿cómo podemos ubicarlo? ¿Cómo podemos primero rastrearlo? Pues podemos utilizar, acá arriba vamos a importarlo. Bueno, lo podemos digitar aquí para que lo haga el propio Visual Studio Code. Hay una función que se llama get object por 404. Esto de aquí, ¿por qué lo utilizamos? Pues porque esto de aquí nos va a generar una excepción en caso de que no exista el personaje que vamos a buscar. Entonces, es bastante útil para controlar excepciones. Aquí directamente no lo vamos a hacer, pero en sus casos, ya ustedes haciendo algo un poco más profesional, podrían utilizarlo y controlar esta excepción y enviarla directamente al frontend en caso de que les envíen un ID que no esté creado en la base de datos. Entonces aquí simplemente le vamos a decir que pk sea igual al valor que nos va a enviar el usuario, pk. Ustedes podrían controlar incluso aquí que pk sea si is y none, que igualmente les retorne una excepción, algún valor. ¿Sí? Entonces con esto ya tendría la parte de buscar el usuario y también le voy a decir que el activo sea igual a true. Vamos a hacer esto. Y ahora sí, con el dato encontrado aquí en personaje, pues yo podría ya realizar algunos ajustes.
Bien, entonces ya continuando, nosotros podríamos enfocarnos en lo que va a actualizar el usuario. Nosotros podemos hacer una actualización parcial o una actualización general de todo lo que es el modelo. Entonces vamos aquí a decirle que en el serializer, bueno, aquí ya está personaje serializer, que es lo que creamos acá. Entonces simplemente le vamos a pasar aquí el objeto personaje, que es el objeto que estamos encontrando en la base de datos ubicando, el objeto antes de ser actualizado. Y ahora necesitamos pasarle en data los datos que van a ser actualizados. ¿Y esos en dónde vienen? Pues aquí en el request. Vamos a decirle aquí request punto data. Y aquí, obviamente, ya no estamos haciendo un get, sino una actualización. Y justo lo que les mencionaba, es una actualización que puede ser parcial. Entonces, le vamos aquí a colocar parcial igual a true. Entonces, con ello nos va a permitir hacer una actualización parcial de todo lo que es el objeto, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos acá a dar un enter y aquí le vamos a preguntar si el serializer que estamos realizando is valid. Nuevamente vamos a comprobar esto, ya que va a haber una actualización, deberíamos comprobar que es válido. Si esta serialización es válida, si se están cumpliendo todas las restricciones, pues hacemos un serializer.save. Igualmente como un post, como un create, y ahora sí podemos hacer un return de un objeto, o bueno, de un status HTTP de tipo 200 o lo que nos pueda solicitar, lo que es el frontend, para que se adecue a lo que él está haciendo, ¿no? Puede ser, voy a mandarle un 200 y aquí obviamente le voy a enviar la información que ha sido actualizada. Entonces, aquí ya tenemos toda esta parte, vamos a ver qué tal nos responde, pero como creé una nueva clase, ya que vamos aquí a solicitar una variable, un ID, si ustedes están haciendo pruebas con Swagger o con algún otro tipo de librerías, puede que se generen, en este caso, métodos aleatorios, si utilizan directamente algún tipo de API View, de Model Serializer, por lo cual yo decido controlarlo en dos clases. Una que no reciba parámetros y otras que sí van a recibir y justamente va a ser en el patch y también en el delete. Entonces, vamos aquí ahora a crear estas URLs, ¿sí? Entonces aquí vamos a decirle que, bueno, vamos a copiar esto para hacerlo un poco más rápido. Y aquí le vamos a decir que sea personajes, por ejemplo, detail. Y aquí, obviamente, el nombre de la clase que acabamos de crear, que sería personajes detail API View. Esto de aquí necesita ser importado, ¿sí? Entonces aquí ya tiene el dato, la importación, y aquí obviamente le vamos a poner otro nombre. Yo le voy a colocar el mismo que tengo aquí. Y listo, ya tengo realizada la configuración de las URLs, ya que esto de aquí me va a servir para los otros dos métodos y este para los dos métodos que ya creé, que son el post y el get de todos los datos. Entonces, no lo añado esto al URL principal, ya que aquí añadí todo lo que es ese archivo, ¿no? Entonces, si yo doy un clic aquí, voy a tener todo esto, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Eso sí me estaba olvidando. Vamos a necesitar aquí un ID, el cual le vamos a indicar aquí de qué tipo tiene que ser, ¿no es cierto? Para tener un mayor control. Que sea de tipo int, ¿sí? Que sea un entero. Vamos a guardar esto y vámonos acá a la parte de views. Aquí ya justamente hacemos referencia a que esto es lo que vamos a ir recibiendo, ¿no? PK. Bien, entonces aquí para probar el endpoint que acabamos ya de configurar, que sería el patch, vamos a duplicar esto, ¿sí? Vamos aquí en duplicate tab y vamos a decirle aquí que este sea de tipo patch. Vamos aquí al archivo URLs y verifiquemos que personajes detail, ¿sí? Lo vamos a cambiar aquí en la URL. Ahora, como nosotros necesitamos enviar el PK, ¿sí? No olviden cerrar esto, o cuidado, tienen conflicto con esta última línea, este slash, siempre causa conflicto. Vamos a decirle que actualice el dato número 1, que sería Spider-Man, ¿no es cierto? Entonces le pasamos este ID de Spider-Man acá en la posición de acá y le vamos a decir que en el body cuál es el campo o los campos que necesitamos actualizar. Yo voy a actualizarle el campo activo, ¿sí? Que sea en este caso false para que se desactive de la base de datos. Si yo hago un send, obtengo ahora sí un campo false. ¿Y por qué dejé esta parte? Pues para que en el get, si hago una petición get, ya no se muestra Spider-Man, ya que se encuentra activo. De esa manera estamos comprobando también el patch.
Finalmente, ya para ir cerrando todo lo que estamos haciendo, nos compete ahora hacer el delete. ¿Sí? Es bastante básico también cómo lo podemos hacer. Pues def delete igualmente recibe un self, un request y también necesitamos un PK para ubicar al usuario que vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos hacer una eliminación física, una eliminación lógica, ya depende de nuestras necesidades, de que nos estén solicitando. Usualmente siempre es un borrado de cambiar el active o el activo a false, porque no es recomendable hacer una eliminación total de la base de datos. Entonces vamos aquí a copiar rápidamente este código para que el video ya no se haga tan largo y vamos a pegarlo por aquí. Entonces, nosotros debemos ubicar asimismo al personaje con el PK que tenemos aquí y obviamente vamos a eliminar algo que esté activo, pero igualmente esto se puede llegar a obviar, si no, no sería extremadamente necesario. Y ahora sí, en el personaje aquí, ahora sí, podríamos ir actualizándole la información, ya que básicamente si hacemos igualmente un save, sería como que un actualizar, ¿no es cierto? Pero vamos a hacerlo de las dos formas, ¿no es cierto? Vamos acá al método, primeramente patch, y vamos a pasarle esto nuevamente a true, para que dice aquí, personaje no match, given query. Como me está comprobando el campo activo en el método patch, ¿sí? Me está dando ese resultado. Vamos a quitarlo, vamos a guardar. Si ojalá no me genere sección acá, sí, correcto. Y si yo hago otra vez esto, como pueden ver, ya está en true. ¿Sí? Eso de ahí lo tienen que tener muy en cuenta cuando estén trabajando con los endpoints, porque les puede llegar a dar un conflicto. Si hago un get nuevamente acá, ya obtengo los dos valores. Entonces, ahora sí hagamos un delete. Vamos a duplicar esto. Todavía no está hecho el método, ¿sí? Solamente voy a duplicar esto para dejarlo listo. Aquí en el delete, ¿sí? Y ahora sí vamos acá. Entonces, ubicando el personaje, ahora esto de aquí ya no sería necesario, ¿sí? Solamente sería necesario la parte del con Shift Tab pueden ustedes movilizar todo el texto o el código hacia la izquierda en Visual Studio Code. Es bastante útil, solo como un tip. Entonces, volviendo al código, acá ya podemos cambiarle a personaje. Le vamos a decir que activo sea igual a false. Es lo mismo que hacemos desde el endpoint, pero ahora lo hacemos desde el código directamente. Entonces, con esto ya actualizado, podríamos tener un campo datetime para guardar en qué hora lo hicimos. Podemos tener también asociado nuestro modelo a una tabla o otro modelo usuario para guardar también qué user lo hizo. Entonces, esa parte de allí sería bastante útil, ¿no es cierto? Para generar algo como auditoría. Pero en este caso nosotros vamos a dejarlo de esta manera sencilla y vamos a decirle aquí que personaje se haga un save de eso. Y aquí en el serializer data ya no vamos a mostrar información, sino que podemos pasar nuevamente un diccionario, el cual nos diga, bueno, podemos establecerlo aquí rápidamente, que diga eliminado correctamente o alguna leyenda que ustedes consideren. Entonces vamos a colocarle aquí eliminado. Entonces, de esa manera ya pudiésemos probar este método, ¿no? Entonces, aquí en delete está terminado. Vamos acá a el delete que ya dejamos en el postman, ¿sí? Recordemos que en el get estamos extrayendo los dos y si ejecutamos el delete, vamos a ver qué sucede, ¿no? Ejecutamos, nos dice que ha sido eliminado con un 200, que es justamente esta parte de aquí. Y si nos vamos al get, deberíamos ver solamente el código o los registros activos. Entonces, la otra forma que también podemos utilizar aquí, pero que es menos recomendable, vamos a comentar esto aquí para que quede también aquí registrado, sería, por ejemplo, personaje, eh, una vez ubicado, obviamente, eliminado. Entonces ya no necesitaríamos mandar esto false, sino simplemente ubicado el personaje, punto delete. Y con ello se eliminaría, obviamente, de nuestra base de datos. Entonces, para ver todos los registros correctamente, podemos ir aquí al administrador de Django. Si nos vamos a personajes, tenemos los dos. Entonces, si ahora nos vamos aquí al Postman y ejecutamos el delete nuevamente, veamos qué sucede. No personajes match given query, obviamente ya estaba eliminado, es por esta restricción de aquí.
Es por esto. Si vuelvo a ejecutar, ¿sí? Miren lo que sucede. Me bota o me arroja el mensaje eliminado 200, pero miren lo que pasa. Esto ya estaba eliminado, pero si yo recargo, ahora ya ni siquiera existe en base de datos. Entonces, eso es lo que podemos llegar a lograr con Delete. Entonces, por eso es un poco menos recomendable, pero también se los muestro para que quizás en algún momento, aunque cuando estén desarrollando un modo de prueba, puedan por allí utilizarlo. Eso ha sido todo respecto a el CRUD con Django REST Framework, utilizando API View, ¿sí? Existen otras formas de cómo realizar estos procesos. Esto es lo más básico que podemos realizar para administrar un modelo en Django. Espero que el video sea de utilidad. Si así lo ha sido, los invito a dejar su like para apoyar al canal y seguir subiendo este tipo de contenidos, contenidos de seguridad informática, de aplicaciones, de herramientas que nos pueden servir de mucha ayuda. Saludos.